Muy buenas noches, señoritas y jóvenes del paralelo 2C, gestión turística y hotelera. Bueno, en esta clase vamos a continuar con analizando lo que son las medidas de tendencia central y recordando un poco, la anterior clase habíamos visto lo que es el cálculo de la media aritmética y habíamos visto distintas maneras de cómo podemos proceder al cálculo de la media aritmética, ¿no? Sin embargo, también debemos precisar que gráficamente lo podemos ver de la siguiente manera, el comportamiento de la media aritmética, ¿no? Y acá he elaborado un pequeño cuadro en el cual, en este gráfico, estoy detallando la cantidad de turistas que se atienden por día, eh, podemos decir, en una empresa que presta servicios de guiaje o puede aplicarse a una empresa o una empresa hotelera. eh, Simplemente es un caso hipotético, ¿ya? Eh, los puntos y líneas azules representan la cantidad de turistas que estamos atendiendo por día. Por ejemplo, el primer día, que es acá, el primer punto, se han atendido 15 turistas. El segundo día se han atendido 8 turistas. Acá tenemos el segundo día, se han atendido 8 turistas. El tercer día se han atendido 10. El cuarto día, 14. El quinto día se han atendido 9 turistas. Miren, estamos a esta altura. Y el día número 6 se atendieron 10 turistas. Bueno, una manera de poder informar de manera rápida, sin estar detallando por días, es utilizando la media aritmética o también conocido como el promedio. Entonces, ustedes pueden ver acá la línea punteada eh, de color naranja, representa al promedio de los turistas atendidos por día, ¿no? Entonces, si nosotros realizamos las operaciones matemáticas que hemos realizado en la anterior clase, que son básicamente muy sencillas, que es sumar 15 más 8 más 10 más 14 más 9 y más 6, nos va a dar un total de 66 unidades. 66 nosotros lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que estamos analizando. En este caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 66 dividido entre 6 nos va a dar igual a un resultado de 11. 11, que lo tenemos acá, es el promedio de turistas que se atienden por día en nuestra empresa. ¿Ya? Entonces, es una manera más resumida de transmitir la información. Justamente esta medida de tendencia central nos permite resumir la información que tenemos y que puede ser incluso más amplia, ¿no? Pero nosotros lo podemos resumir simplemente con un dato. El promedio de los turistas atendidos por día es igual a 11. Entonces, gráficamente se puede observar que esa es la manera en la cual se comporta la media aritmética. Bien, también tenemos otra medida de tendencia central, muy conocida por cierto también, y es la moda. Bueno, a ver, acá dice, la moda es un conjunto de valores observados de tal manera que aparece con mayor frecuencia. La moda es el valor que se repite más veces, ¿ya? Acá de repente se puede hacer también, digamos, una comparación con la vestimenta de las ropas que hoy utilizan, digamos, los jóvenes, ¿no? ¿Qué ropas, qué vestimenta está de moda? No sé, de repente, digamos, están las chamarras negras,
Entonces, cuando la mayor parte de las personas utiliza una determinada chamarra de un determinado color, en este caso hipotético de color negro, entonces podemos decir que está de moda las chamarras negras, ¿no? Simplemente para tener un ejemplo, digamos, de la vida real. Pero acá tenemos otro ejemplo en el cual tenemos un conjunto de datos que se está detallando acá, ya, que son 4, 6, 8, 6, 4, 8, 6, 10, 12, 8, 10, 8. Son esa cantidad de datos que nosotros debemos analizar y para lo cual se está señalando, se está pidiendo que nosotros podemos encontrar la moda, ¿no? Y es así que nosotros ordenamos los valores de menor a mayor y primero tenemos el número 4, el valor número 4 que adopta nuestra variable. Luego no tenemos acá el 5, directamente nos pasamos a 6. Acá, para acá tenemos el 8. Luego tenemos acá el 10 y el 12, ¿no? Entonces, vamos para determinar la moda, nosotros tenemos que cuantificar las veces de repetición de cada uno de los valores que adopta nuestra variable, ¿no? Ya tenemos acá los valores. Ahora veremos cuántas veces se repite eh, cada valor observado. El número 4, miren, vamos a contar. 1, 2, y no tenemos más. Entonces, como tenemos 2 veces en la frecuencia absoluta, nosotros anotamos lo que es la cantidad de veces que se ha repetido la variable, ¿no? O el valor de la variable. Y en este caso se ha repetido, como hemos visto aquí arriba, 1, 2 veces, entonces anotamos acá, 2 veces. Nos vamos con el siguiente valor, es 6. Y del 6, miren, se ha repetido, acá está 1 por segunda vez, tercera, son 3 veces que se han repetido y lo anotamos de la misma manera. Por tercera vez se ha repetido, entonces tenemos 3 datos. Vamos con el número 8. Acá contamos 1, 2, 3, 4. De la misma manera, la misma estructura, yo tengo que registrar 4 repeticiones. Del 10 tenemos, perdón, aquí una vez y 2 veces. Y está registrado 2 veces. Y del número 12, si nosotros vamos revisando, tenemos solamente una repetición del número 12, el cual los registramos también en nuestra tabla de frecuencias. Bien, entonces, de lo que se trata en esta medida de tendencia central es de ubicar aquel valor que adopta nuestra variable que se repite con mayor frecuencia. En este caso, el valor que se repite con mayor frecuencia es el 8. ¿Por qué? Porque se ha repetido 4 veces, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir, eh, podemos concluir que la moda en esta serie de datos que tenemos está dado por el valor número 8. El 8 es el valor de moda en este conjunto de datos que hemos analizado, ¿no? Así de sencillo es el encontrar la moda en esa serie de datos que no están tabulados, que no están distribuidos en intervalos de clase, ¿no? Entonces, cuando no existen intervalos de clase, nos basta a nosotros simplemente con realizar el conteo, encontrar aquel valor que se repite por encima de los demás, más veces que los demás, y eh, de esa manera nosotros hemos encontrado lo que es la moda. Hay algunos casos muy particulares, por ejemplo, acá voy a hacer una modificación de, del ejercicio. Miren, ¿qué pasaría si yo le aumento una vez más
una repetición más al número 6. Aquí le pongo una vez más 6. Entonces, miren, si yo tengo acá 1, 2, 3, 4. Entonces tengo que modificar acá, ya no tengo 3, tengo 4. Cuando se me da este caso particular en el cual tenemos dos valores observados con la misma cantidad de repetición, o sea, con la misma frecuencia, en este caso 4, 4, se denomina a este resultado como una distribución de frecuencias bimodal. ¿Qué quiere decir bimodal? Que existen dos modas. En este caso existen dos modas que sería el valor observado número 6 y el valor observado número 4, ¿no? Entonces, podemos aplicar la moda para un solo valor. En el caso que nos ocurra, en alguna oportunidad nos pueden salir dos valores que tienen la misma cantidad de repeticiones, entonces señalamos que existe eh, una distribución bimodal. ¿Ya? Existen varios libros también en los que señalan que pueden existir incluso más modas, entonces se llama una distribución de frecuencias multimodal. Pero digamos, el caso que más nos interesa y el que más nosotros utilizamos dentro de la investigación es determinar la moda, ¿no? Entonces, por lo general, hay un valor que se repite y nosotros tratamos de precisar ese valor. Entonces, de esa manera es la forma como se debe calcular la moda en una tabla de distribución de frecuencias no tabulada, en la cual no existen grupos. Ahí está. En acá nos señalaba, vamos a volver acá con el valor de 3 que era anteriormente. Eliminamos este valor 6. Ya. Y teníamos la conclusión de que el valor observado número 8 era igual a la moda. ¿Por qué? Porque tenía más veces de repetición y su frecuencia absoluta alcanzaba a 4 repeticiones, ¿no? Por lo tanto, aquí la moda es igual a 8. Podemos verlo también de manera gráfica. Acá, la primera, a ver, un segundito. Los valores observados, teníamos por una parte acá el valor observado número 4, que se repetía 2 veces. El valor observado 6 se repetía 3 veces. El valor observado número 4, o perdón, el valor observado 8 se repetían 4 veces. Y el valor observado número 10 se repetían solamente 2 veces. Y si nosotros trazamos una línea hasta la parte superior de cada uno de los valores en cuanto a las repeticiones que tenemos, vamos a ver que tenemos acá un punto máximo, y en este caso se da en el valor número 8, porque tiene 4 repeticiones, y ese valor máximo que se asemeja a una esquina puntiaguda viene a ser la moda, ¿no? Entonces, la moda es el punto más alto cuando nosotros construimos una distribución de frecuencias eh, que tome en cuenta los valores que adopta la variable, ¿no? Entonces, en acá tenemos que el valor que más se repite es el 8 y está más alto, es el punto más alto que podemos ver con un gráfico de líneas. El punto más alto, por lo tanto, es la moda. Continuamos. Bien, ahora nos toca ver el cálculo de la moda para datos agrupados. También en algunos libros lo señalan para datos tabulados, donde existen ya grupos, ¿no? Donde hemos construido unos grupos mediante cualquiera de las fórmulas que ya hemos avanzado.
Entonces acá señala, a ver, cuando se tiene una tabla de frecuencias para datos agrupados, al igual que la mediana, se determina el intervalo modal para calcular la moda. Aplicaremos la siguiente fórmula. Y esta es la fórmula para calcular la moda en una tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase. No, entonces tenemos acá que la fórmula nos dice la moda es igual a y sub j menos 1 más c, entre corchetes tenemos f de i menos f de i menos 1 sobre f de i menos f de i menos 1. Tenemos ahí un signo más, f de i menos f de i más 1. Bueno, esas simplemente son codificaciones que tienen las frecuencias. No se olviden que la letra F nos está señalando, o también puede ser la N, nos señala la frecuencia absoluta, ¿no? Cuando utilizan un término que es F de I o F de aquí sub J, nos está señalando que existe, que está refiriéndose a la frecuencia absoluta actual, ¿no? ¿Y cuál es la actual? Es la del intervalo modal. Pero a ver, vamos viendo un poco acá, donde nos explica donde F sub J es la mayor frecuencia absoluta. ¿No? En acá entonces es la cantidad de veces que más se repite. Después tenemos F sub J menos 1, que nos está señalando la frecuencia absoluta inmediata anterior. O sea, es la que viene antes de la frecuencia con más repetición. A ver, un segundito. Ya. A ver, simplemente aquí tal vez en el gráfico lo podemos ver para ayudarnos. Acá. F sub J es es la de mayor frecuencia absoluta, el primero. F sub J estaría entonces ubicándose acá. Sería a la lectura del valor número 8. Después dice F sub J menos 1 es la frecuencia absoluta inmediata anterior. La anterior es esta de acá. Ya. Luego nos dice F sub J más 1. Acá. Que vendría a ser en este caso el punto o el dato que nosotros tenemos que estaría sobre el valor número 10. Y no por último, pero acá nos señala el intervalo modal. Se refiere, el intervalo modal es justamente este punto, donde se encuentra el pico superior, donde se está repitiendo más veces con mayor frecuencia ese valor. Bien, no, después ya nos señala otros aspectos que tienen que ver con el intervalo de clase. Aquí está, y sub j menos 1 es el extremo inferior del intervalo modal. C sub j o C es la amplitud del intervalo modal, el tamaño de cada intervalo que tenemos. Pero acá a ver, lo vamos a ver también. Con un ejemplo. Nos dice, dado la tabla de frecuencias, calcular el valor de la moda. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? El primer paso que debemos realizar es, una vez que ya lo tengamos ordenado, nuestra tabla de distribución de frecuencias con intervalos, se debe precisar las frecuencias absolutas y dentro de la
columna de las frecuencias absolutas, debemos nosotros ubicar cuál es el valor que tiene mayor cantidad de repeticiones. O sea, cuál es el que tiene una frecuencia absoluta más elevada por encima de los demás, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, el intervalo de 14 a 18 tiene solamente 4 repeticiones, de 18 a 22, 15 repeticiones, de 22 a 26, 18, 26 a 30, 20, de 30 a 34, 15, de 38 a, perdón, 34 a 38, 3, de 38 a 42, 1 y por último de 42 a 46, 4. Entonces, el que más veces se repite acá en esta columna y nosotros lo podemos ubicar fácilmente es acá, el intervalo de 26 a 30 o valores comprendidos entre 26 hasta menores a 30, que se repite, miren, 20 veces. A este intervalo nosotros lo vamos a denominar el intervalo modal. Y es el intervalo modal porque en ese punto es donde se concentra más la repetición de datos, ¿no? Ya por una parte, ya a simple inspección, a simple vista, nosotros hemos podido encontrar el intervalo modal. Acá vamos a ir ubicando algunos aspectos que nosotros tenemos que eh, sustituir en la fórmula. A ver, mm, por una parte, acá es el intervalo modal. El intervalo modal es el intervalo de 26 a menores de 30. Este valor de frecuencia absoluta, que es 20, que es el mayor, en la fórmula se viene a denominar como F sub J. Ese es el valor de la frecuencia absoluta en el intervalo modal. Luego tenemos este valor F sub J menos 1, que viene a ser el valor de la frecuencia absoluta del intervalo anterior inmediato. El anterior inmediato es el más próximo, entonces sería este intervalo, el intervalo de 22 a menores a 26, que tiene 18 repeticiones, ¿no? Entonces, ese valor de 18 repeticiones es justamente F sub J menos 1. Después, por otra parte, también en la fórmula señala que también se tiene que tomar en cuenta el valor de F sub J más 1. Y es F sub J más 1 es el valor del intervalo posterior inmediato, el que está más próximo. En este caso, el que está más próximo es el intervalo de 30 a menores a 34, que tiene un valor, que tiene una frecuencia absoluta de 15 repeticiones. ¿Ya? Ya hemos ubicado. También tenemos una cantidad total de datos observados que es igual a 80. Otro aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta es la amplitud del intervalo, ¿no? Entonces habíamos visto ya nosotros en una anterior clase la amplitud del intervalo de clase se determina realizando una diferencia entre el límite superior del intervalo menos el límite inferior del intervalo, ¿no? En este caso, directamente podríamos señalar que es 18 menos 14, ¿no? Entonces, a ver, acá vamos a realizar esa diferencia. Entonces, podemos señalar 18 menos 14 es igual a 4. Por lo tanto, o aquí adelante lo anotamos.
La amplitud de clase se determina realizando la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior del intervalo, que nos da igual a 4. ¿No? Entonces, a ver, de repente aquí también podemos señalar que la amplitud de clase se simboliza por una letra C. ¿Ya? Entonces, la amplitud de clase es igual a una letra C que está expresada en la fórmula, pero que en este caso nos da igual a 4, ¿no? Y podemos trabajar en cualquiera de los otros intervalos y vamos a obtener el mismo valor. Por ejemplo, a ver si agarramos el último, vamos a decir acá 46 menos 42 es igual a 4. Este tipo de, este tipo de cálculos de la moda para, para, para datos que están distribuidos en intervalos, se aplica para intervalos de la misma dimensión, ¿qué crees? De la misma amplitud. Los intervalos no pueden tener un distinto tamaño, ¿no? En este caso estamos tomando en cuenta un intervalo que tiene como amplitud 4 y eso se repite en cada uno de los intervalos. Por otra parte, tenemos que estos datos que hemos explicado, nosotros lo tenemos que sustituir dentro de la fórmula que se les ha proporcionado, ¿no? Que lo tenemos acá. A ver, dentro de esta fórmula. Y voy a reducir la pantalla para que podamos ver. Y cómo vamos a determinar la moda. Bien, ahí podemos trabajar. Bueno, aquí hay una explicación, igual se ha elaborado una explicación detallada de cómo pueden encontrar los valores, ¿no? Tenemos acá la fórmula de la moda y vamos a ir reemplazando uno por uno los datos, ¿no? Entonces, empezaremos. Nos dice la moda es igual al límite inferior, acá, donde se sombrean, al límite inferior del intervalo modal. Entonces, como les decía, es muy importante ubicar cuál es la frecuencia absoluta que más se repite. En este caso, 20 es la frecuencia absoluta que más se repite y se encuentra dentro del intervalo, dentro del intervalo de 26 a números menores a 30. Entonces, ya lo tengo el intervalo modal y tengo que copiar el valor en acá. Tengo que copiar el valor inferior del intervalo modal. En este caso, el intervalo tiene básicamente dos límites, ¿no? El límite inferior que es 26 y el límite superior que es 30. Nosotros vamos a copiar, como nos dice acá en la fórmula, y sub j menos 1 nos está diciendo el anterior, no el posterior, el anterior, que vendría a ser en este caso 26, ¿no? Entonces lo vamos a anotar acá. 26. Después está acá, también nos señala la amplitud de clase. Y la amplitud de clase, también ya la habíamos explicado, es simplemente la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior de cada uno de los intervalos de clase, ¿no? Y habíamos trabajado acá con el primer intervalo que decía 18 menos 14 y nos daba un resultado de 4. Entonces le ponemos 4. Luego nos dice en la fórmula la frecuencia absoluta sub j nos dice. Cuando nos dice sub j o sub i, nos está hablando del intervalo modal, ¿no? En este caso nos está señalando, este es el intervalo modal de 26 a 30, pero la frecuencia es igual a 20. Entonces,
Yo voy a poner ese valor acá. 20. Luego nos señala acá que podamos estar la frecuencia absoluta anterior al intervalo modal. F sub j menos 1, el anterior. Y el anterior acá en el gráfico nos está señalando que es igual a 18. El intervalo anterior al intervalo modal es de 22 a 26 y su frecuencia es igual a 18. Entonces anotamos su frecuencia que es igual a 18. Bueno, ya hemos reemplazado en el numerador. Ahora vamos a trabajar en el denominador. Si ustedes prestan atención, el mismo valor que se ha escrito en el numerador se repite en el denominador, por lo menos en la parte izquierda, ¿no? Entonces vamos a copiar los mismos datos. En este caso sería 20 menos 18. Luego viene el signo más. Acá está el signo más. Luego nos dice la frecuencia del intervalo modal. Como ya hemos visto varias veces, esa frecuencia es igual a 20. Posteriormente nos señala acá que debemos restar del intervalo posterior, porque dice f sub j más 1. Y el f sub j más 1 es la frecuencia absoluta posterior al intervalo modal. Y esa frecuencia absoluta posterior al intervalo modal es esta. La que va desde 30 a menores a 34, tiene 15 repeticiones. Entonces yo voy a copiar el valor acá. Le voy a poner 15. Y con eso ya he sustituido todos los valores dentro de la fórmula para determinar lo que es la moda. Ahora lo único que me queda es realizar operaciones aritméticas, que son ya un poco más sencillas. Primero lo que voy a hacer es repetir el valor de 26. También por el momento voy a seguir manteniendo el valor de 4. Acá lo que está dentro de corchetes en la parte del numerador voy a realizar la operación. 20 menos 18 va a dar un resultado de 2. En abajo tenemos la misma expresión, por lo tanto voy a obtener igual 2. Luego tenemos acá este valor que nos dice, o esta diferencia que nos señala que podamos realizar la resta. 20 menos 15 va a ser igual a 5. Sigo avanzando en la resolución. Anoto por el momento 20. El 4 todavía lo voy a mantener. En el numerador que está dentro de los corchetes se queda 2 en la parte del numerador. En la parte del denominador directamente voy a realizar la sumatoria. 2 más 5 va a ser igual a 7. Ya puedo seguir trabajando. Acá tengo 26. Y puedo realizar directamente la multiplicación acá, ¿no? Entonces puedo hacer esta multiplicación. 4 por 2. 4 por 2 se va a volver 8. Y van a ser acá dividido entre 7. Luego voy a continuar realizando. A ver, acá. Voy a seguir trabajando. Y voy a hacer la división de 8 séptimos. Y eso me da igual a un resultado de 1.1428.
Muy bien. Entonces voy a señalar que la moda es igual a la sumatoria de 26 más 1.14. Y eso me va a dar igual a 27.1428. Listo. Ya lo tenemos el resultado acá. Y de esa manera hemos podido encontrar lo que es la moda de los datos que hemos ido analizando en esta tabla de distribución de frecuencias. Entonces, a manera de conclusión, podemos señalar que el sueldo más frecuente entre los 80 trabajadores es un aproximado a bolivianos. Así, ¿no? Entonces, ahí tenemos la moda. Por otra parte, también podemos ver cómo, digamos, de manera gráfica podemos obtener nosotros la moda en una tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase, ¿no? Entonces, la determinación de la moda de manera gráfica se la realiza de la siguiente manera. Nosotros tenemos que realizar primero el registro en una gráfica de columnas verticales, todos los valores con los que se cuenta en cuanto a las repeticiones, ¿no? Y nosotros vamos a ver que unas son más pequeñas que otras han obtenido un valor mayor y el intervalo que más se repite está acá, el que es de 26 a números menores a 30. Y eso se extiende hasta 20 repeticiones. A ver, lo vamos a revisar acá. Exactamente, hasta 20 repeticiones. ¿Ya? Entonces, miren, acá hemos llegado hasta 20 repeticiones. El anterior, el intervalo de 22 a menores a 26, se extiende solamente 18 repeticiones y el intervalo posterior, que sería el de 30 a 34, se extiende o tiene solamente 15 repeticiones. La manera de cálculo gráfica es de la siguiente manera. Partimos del intervalo modal, que es esta. Ahora, lo que debemos hacer es unir con una línea el extremo, el vértice más próximo al intervalo modal, que es esta esquina. Lo vamos a unir con el vértice opuesto del intervalo modal, acá. No vamos a unirlo con esta esquina de aquí arriba, sino con el opuesto. Y trazamos una línea recta. Segundo, vamos a trabajar con el intervalo posterior al intervalo modal. Y tenemos que unir el vértice más próximo al intervalo modal, que es en esta esquina, con el vértice opuesto en el intervalo modal, que es esta de acá. Una vez que puedo yo un poco, digamos, tras calibrar bien, puedo trazar una línea recta
que va a unir estos dos vértices, estas dos esquinas. Ahora, la intersección de estas dos líneas rectas justamente nos va a mostrar la posición dentro del intervalo modal que ocupa exactamente la moda, ¿no? Entonces, para eso, con una línea exactamente vertical hacia abajo, vamos a poder ver que se extiende del número 26, miren, un poco más avanzado y básicamente ha llegado hasta 27.14. Entonces está un poco más próximo al lado izquierdo que al lado derecho, ¿no? Entonces ha ocupado ese lugar gráficamente y es 27.14, lo cual nos está mostrando que es el valor con mayor repetición, ¿no? Entonces, de esa manera también hemos podido determinar lo que es el intervalo, o perdón, la moda dentro de una distribución con intervalos uniformes. Espero que la explicación se haya podido entender y les agradezco mucho por participar dentro de las clases, ¿no? Entonces, nos vemos la siguiente clase. Estén muy atentos. Voy a subir un material también a la plataforma, la cual van a poder trabajar el fin de semana. Hasta la siguiente clase, compañeras y compañeros.